¿Qué está pasando en Sinaloa? ¿Cuándo va a llegar la operación Enjambre? Ya son más de 100 días de violencia en la disputa entre cárteles. Matan ayer a un colaborador del secretario de Seguridad, García Harfuch. Para poner en perspectiva este tema, tenemos en el programa, y mucho agradecemos su participación, al consultor en temas de seguridad, David Saucedo. Bienvenido, David. ¿Qué tal, Ivonne? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Igualmente, David. ¿Cómo caracterizarías la participación de la nueva administración ya al frente de la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, la intervención en Sinaloa? ¿Hay un antes y un después con el cambio de gobierno? ¿Qué estás observando? Lamentablemente, lo que ha hecho el gobierno federal únicamente ha sido tratar de administrar el conflicto. Como es notorio, la violencia homicida se mantiene, si no es que se ha incrementado en esta entidad, a pesar de la narrativa de éxito que han tratado de construir las autoridades, exhibiendo cifras de reducción de homicidios. Lo cierto es que en paralelo ha habido un incremento del número de desapariciones, un fenómeno muy similar al que se presenta en entidades como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, en donde a pesar de la reducción de los registros de homicidios en los servicios médicos forenses, hay un incremento proporcional en el número de desapariciones, lo que hace suponer que en realidad muchas personas que fueron secuestradas por el narcotráfico, en su caso torturadas y asesinadas, fueron enterradas en narcofosas, y esto impide que se tenga un registro puntual de las personas que lamentablemente fallecen. Pero utilizando esta métrica, el gobierno federal trata de generar una narrativa de éxito que evidentemente contrasta con la percepción que tenemos todos acerca de lo que ocurre en el estado de Sinaloa. Incluso la propia presencia de Omar García Harfuch en Sinaloa es una prueba a contrario de que las cosas estén funcionando. Es más bien justamente su presencia ahí obedece a que no está caminando la estrategia del gobierno federal. Lo cierto es que no le están apostando a la pacificación. Me parece que ese es un objetivo que hace tiempo no se plantean. Más bien lo que están tratando de hacer es administrar el conflicto y tratar de reducir en lo más posible los efectos que tenga el caso Sinaloa en la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y la imagen global del gobierno federal. Todo esto ocurre, por supuesto, también debido a presiones de Washington hacia el gobierno federal para que se reduzcan los envíos de drogas ilícitas de México a los Estados Unidos, y en concreto la operación que realiza en este sentido la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. David Saucedo, ante este escenario que nos describes, esta interpretación que nos compartes, consultor en temas de seguridad, ¿por qué entonces no se aplica una lógica como el operativo Enjambre, que ya se está en curso en el Estado de México, en una entidad como Sinaloa? Coincido plenamente con tu apreciación. Lo que hace fuerte al cártel de Sinaloa y a otros grupos de macrocriminalidad es que no solo se trata de grupos criminales, se trata de organizaciones que cuentan con un apoyo de la élite empresarial, cuentan con anillos de protección política, policial, militar e incluso con una base social de apoyo. En el caso concreto de Sinaloa, combatir a esas estructuras políticas, policiales, militares, empresariales, significa en los hechos también erosionar a las bases de sustentación política del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, de Moreno. Desde hace tiempo lo que tenemos es una dificultad por parte del gobierno federal para poder enfrentar esta coyuntura, justamente porque hay una situación muy compleja. Combatir al gobierno federal, combatir al cártel de Sinaloa en Sinaloa consiste en los hechos, en combatir también a los candidatos y políticos de este partido que han hecho alianza con las estructuras criminales, no solo en Michoacán, en Sinaloa, sino en otras entidades como Zacatecas, Michoacán o incluso el estado de Guanajuato. Finalmente, David Saucedo, consultor en temas de seguridad, parecería un círculo vicioso, porque si también está copada la clase política y también está copada la clase empresarial, también hablamos de una comunidad que se entrelaza y está tejida a estos liderazgos criminales, de tal manera que quizá aquella aspiración de abrazos no balazos pues tenía un cierto sentido. Definitivamente lo que tenemos en Sinaloa y en otras entidades del país es que el avance de la narcopolítica hace muy difícil distinguir a los políticos metidos al narco y a los narcos metidos en política. De igual manera, hay algunas regiones del Estado y también del país en su conjunto
que dependen de los flujos del financiamiento negro, es decir, de los recursos que provienen del narcotráfico vía los esquemas de blanqueo de capitales. El narcotráfico, en síntesis, no es propiamente un poder ajeno, un ente que esté al margen de la vida social de varias regiones del país, de varios estados. Ha penetrado en distintas facetas de la vida, la narcocultura, el desarrollo económico de algunas zonas, el poder político financiando proyectos y a candidatos. Es decir, el narco ya no forma parte, ya no es un ente ajeno a las sociedades, se ha incrustado dentro de varias entidades y tiene esta capacidad y esta influencia, lo que le hace muy difícil de extraer. Pues ahí está el diagnóstico de David Saucedo, que mucho agradecemos esta mañana, consultor en temas de seguridad. Gracias, David, y seguimos pendientes. Gracias, Ivonne, te mando un abrazo. Un abrazo para ti. Era David Saucedo, consultor de temas de seguridad, pues valorando lo sucedido en Sinaloa.